Hola mis hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Hoy domingo 21 de junio del año 2020, ¿cierto? En medio de la pandemia, nosotros nos acercamos al Señor y a su consejo para que Él nos siga ayudando, nos siga dirigiendo, ¿cierto? En su temor para que podamos hacer su voluntad. Les saludo en el nombre del Señor, deseando de todo corazón que Él les sea edificando en esta hora por medio del consejo de su palabra. Ya se ha leído, ¿cierto?, la porción de la palabra que vamos a estar considerando en este día domingo y espero que usted pueda pedir al Espíritu Santo, ¿cierto?, iluminación y la disposición para poder escuchar al Señor a través de su palabra. Como hemos venido diciendo, cierto, el libro de Hebreos es un libro que centra su atención en la persona de Jesús. Y también en su contenido, cierto, vemos una serie de exhortaciones a la iglesia. Exhortaciones que tienen el corazón pastoral ahí dispuesto, trabajando, cierto. Vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta a través de este pastor, que lo que quiere es levantar el ánimo de una congregación que ha decaído espiritualmente, producto de negligencia, producto de no hacer lo que debería hacer en el tiempo que debería hacerlo. Y eso es algo que es muy importante para nosotros hoy día de considerar, ya que como se ha leído, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que en la enseñanza que se ha transmitido eh, en el contexto, ¿cierto?, inmediato, es el sumo sacerdocio de Cristo, que se menciona 3 veces como una enseñanza doctrinal dentro del libro de Hebreos. Y al enfrentarnos al capítulo 5 es la segunda vez que se menciona. Por lo tanto, vemos que es un tema relevante, pero como dice el autor, ¿cierto? Es algo no fácil de explicar, es más bien difícil. Y los hermanos aquí en la iglesia no están siendo capaces de entender y digerir todo lo que se les quiere enseñar. Esto nos lleva también a recordar, ¿cierto?, las palabras del Señor Jesús a sus discípulos cuando les dice en una ocasión, ¿cierto?, que Él tiene muchas cosas que explicarle, pero ellos todavía no son capaces de sobrellevarla, no resisten esa enseñanza por causa de su inmadurez. Y aquí claramente el autor de Hebreos le está diciendo a los hermanos que ellos han caído en un letargo espiritual, en una especie de lentitud para aprender. Eh, y eso es lo que le dice, ustedes por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Esta palabra tardos, quiero citar algunas explicaciones de lo que significa la palabra. Bueno, la palabra tardo significa algo lento, eh, pero está ligado al tema de la pereza, ¿cierto? Lento, perezoso, torpe. Y cuando hablamos de la palabra en el griego, ¿cierto? En relación a esta palabra en particular, que es notros, esa es la palabra en el griego, cuando se habla en este contexto, se habla en un sentido negativo. Y en este sentido negativo, estamos hablando de una pereza que es innata y que es profunda. Es decir, que en el mismo ser de las personas a las cuales se le está hablando, han mostrado esta lentitud para aprender. Entonces, y se presenta en un contraste. Ellos están en una condición espiritual que les hace difícil de poder explicarle cosas más profundas. Y, y dice el autor, ¿cierto?, que ellos ya por causa del tiempo transcurrido, ellos vivido en la fe, deberían estar en otro estado espiritual. Claramente podemos ver, ¿cierto?, que en primer lugar, hermanos, Dios nos ha hecho responsables de lo que sabemos. Ningún cristiano puede considerarse cristiano y no avanzar. Si nosotros miramos todo lo que Dios ha hecho, nosotros nos damos cuenta de que todo lo que Dios ha hecho crece, avanza. Él hizo las plantas, Él hizo los animales, Él nos hizo a nosotros, los hombres.
todos tenemos un desarrollo en el cual vamos creciendo. Y en la vida espiritual es igual. Por lo tanto, cada día se espera que usted y yo podamos avanzar, podamos crecer. Y vamos a ver muchas alusiones, muchas directrices, ¿cierto?, que nos invitan a crecer a la estatura del varón perfecto, por ejemplo. Que no nos conformemos con lo que sabemos, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, seamos transformados a la imagen del Señor. Entonces, qué pena es, hermanos, cuando tenemos que ser confrontados, como lo está haciendo la iglesia acá, por causa de nuestra negligencia. Porque son ellos los que se han hecho tardos, son ellos los que están en esta actitud. Entonces, es una actitud hacia una responsabilidad que ha sido delegada, que ha sido traspasada y finalmente un descuido. Hermanos, Dios tiene expectativas con sus discípulos. Dios asume y Él espera que usted y yo cada día crezcamos en el conocimiento de su palabra. Hemos estado hablando del libro de Marcos y quiero recordarles en uno de los devocionales que envié a la iglesia, mencioné, ¿cierto? Y leíamos ahí en la palabra el caso de la multiplicación, la segunda multiplicación de los panes y los peces, cuando el Señor le advierte a los discípulos que se cuiden de la levadura. Y ahí expliqué lo que la levadura implicaba, ¿cierto?, en relación a las doctrinas. Y yo quiero citar nuevamente este pasaje para hacer alusión a las responsabilidades que Jesús esperaba de los discípulos. En primer lugar, el Señor esperaba que ellos entendieran qué es lo que Él les estaba revelando de sí mismo a través de los milagros. Y Él les pregunta a ellos, eh, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Recordemos que a los hebreos también se les ha hablado en conceptos bastante similares en relación al endurecimiento del corazón, que tenían que ver con una falta de confianza en lo que Dios les había transmitido. Por lo tanto, nosotros tenemos acá, ¿cierto?, que este letargo, esta lentitud para aprender, esta actitud negligente de conformarse a lo que estaban y quedarse en un estado como de no desear crecer más, no avanzar más, es algo que este pastor se ve en la obligación de exhortar a los hermanos. Y es una exhortación dura, severa, pero con amor, como lo vamos a ver en versículos posteriores. Pero esto nos lleva a meditar a nosotros, ¿cierto?, que somos responsables de lo que escuchamos. Al mismo tiempo que tenemos que considerar que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús capacitados para desarrollarnos en Él. El Señor quiere que comprendamos, pero no vamos a comprender si no escudriñamos. Es decir, Dios nos hace responsables del material de enseñanza que Él nos ha entregado, su palabra. Él quiere que usted y yo crezcamos en su palabra. Y aquí dice, ustedes deberían ser ya maestros. Es decir, si pensamos en una meta personal para nosotros mismos, nosotros deberíamos aspirar a crecer para enseñarle a otro. Porque obviamente el Señor nos mandó a ser discípulos y usted no ha crecido como un discípulo, no ha madurado como un discípulo hasta que usted hace a otro discípulo. No estoy diciendo que todos tenemos que ser pastores, que todos tienen que ser maestros, porque entendemos que son llamados particulares. Pero sí lo que estamos diciendo es que una persona cristiana es una persona que no tiene que ser conformista en lo que sabe. Y como vamos a ver más adelante, ¿cierto? El autor le dice acá que ellos se quedaron con los primeros rudimentos. Y lo dice aquí también, ¿cierto? De que ellos tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos eh, de las palabras de Dios. Claramente el autor le está diciendo a los hermanos que ellos se quedaron pegados en una época de su vida espiritual, quizás confiando en una experiencia que habían vivido ya. Y claramente ellos estaban dejando muchas de las cosas que habían comenzado a hacer, las habían dejado.
había una desmotivación en sus corazones. Hermanos, qué peligroso es que nosotros podamos caer en este estado espiritual. ¿Y a quién vamos a ser responsable de aquello? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿A la familia? Cuando nos presentemos delante del Señor, los únicos responsables seremos nosotros mismos. Así como decimos que la salvación es personal, y eso es así, el desarrollo, el crecimiento, la madurez es un fruto personal que debo esforzarme y luchar para crecer. Hermanos, la Biblia dice que el que le falta sabiduría, pídala a Dios, y Él dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe. Entonces, a veces tenemos excusas, a veces decimos que no tenemos tiempo, a veces el afán. Hermano, todo aquello será un motivo por el cual Dios nos va a juzgar. Por eso usted y yo hoy día somos llamados por Dios a crecer, a madurar y a hacernos responsables de lo que ya sabemos. No solo de tener un conocimiento intelectual, sino de poder llevarlo a la práctica. Yo debo aspirar a ser un maestro de otro. Debo aspirar, ¿cierto?, a poder transmitir la palabra del Señor con precisión, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo debo ser una persona que busca ser niño en la malicia, como dice Pablo, que busca, ¿cierto?, como niño al Señor en necesidad dependiente. Pero Pablo usa la palabra de que tenemos que ser niños en el sentido de malicia, pero no en el sentido de madurez. Y de hecho, cuando le habla a los corintios también usa esta misma imagen diciéndole que ellos se han vuelto niños. Y un niño, como dice acá, es alguien inexperto. Hermanos, los niños son tiernos y son hermosos. Pero si pensamos en la utilidad que ellos tienen, en el beneficio que ellos pueden dar, no, no prestan servicio, son consumidores. No son personas que aportan, digamos, si usted piensa en un niño para la casa, no estoy hablando de la explotación infantil, por favor no me malinterprete. Solamente estoy señalando de que el autor de Hebreos, al decir que esta iglesia ha llegado a un estado espiritual de una niñez, obviamente son palabras que pueden ofenderles. Y eso es lo que él busca de alguna manera, es que ellos recapaciten y se den cuenta que ellos deberían estar en un estado espiritual diferente, que ellos no tienen por qué estar donde están. Lo que Dios ha hecho por ellos es algo tremendo. Lo que Dios les ha ofrecido en Cristo es algo tremendo, un acceso directo al Padre. Ellos tienen todos los recursos para ser personas diferentes al momento que están recibiendo la carta. Entonces, ¿por qué no lo están siendo? No es por las circunstancias, no son los problemas, no son los otros los que tienen la culpa, soy yo. Yo soy responsable ante Dios de crecer, yo soy responsable ante Dios de seguir avanzando. Y aquí dice, ¿cierto?, que la leche es para los niños. O sea, en la vida espiritual, hermanos, hay cosas que son el ABC, que son fundamentales, que son importantes y tenemos que conocerla. Tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que saber predicar el Evangelio, pero también tenemos que conocer doctrinas más profundas. Ese es el llamado que el Señor nos hace hoy, a crecer en cosas que son mucho más profundas de lo que nos imaginamos, porque recordemos que el Señor es inescrutable. Su sabiduría es inescrutable, por lo tanto hay tanto que crecer. Si yo me conformo simplemente con ciertas ideas evangélicas, con ciertos tips de la fe, y con eso me muevo de aquí para allá, si mi opinión es simplemente la opinión de otro predicador, eso no vale. No vale. El Señor quiere que yo crezca por mí mismo. De lo contrario, dice acá, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Todo aquel que no avanza, todo aquel que se queda en un estado espiritual, con esta lentitud para crecer, porque sabemos, hermanos, que Dios es misericordioso. Sabemos que el Señor es compasivo,
y que tiene paciencia con nosotros y que no todos van a crecer al mismo nivel ni en la misma velocidad. El Señor lo sabe. Sin embargo, no podemos restar la responsabilidad de lo que el Señor le decía a los discípulos. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Los discípulos, volviendo al libro de Marcos, habían visto tantas cosas maravillosas, tantas expresiones del poder y la bondad del Señor, pero ahora ellos estaban en una condición de que no entendían y estaban interpretando de mala manera lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Cuáles son los grandes problemas que tenemos en la iglesia hoy día? Las divisiones y todo aquello que representa carnalidad, las rivalidades entre los hermanos, precisamente tienen que ver con la falta de conocimiento. Los discípulos acá estaban interpretando las palabras de Jesús de una forma literal. Y por interpretar mal las palabras del Señor, eso los llevó a estar en disensión con su propio Señor, a estar en una condición de endurecimiento, no como el de los fariseos, pero sí en la inexperiencia, que es lo que se le dice a los hermanos acá también. Entonces, Dios espera que nosotros avancemos, maduremos, crezcamos, y Dios espera que nos hagamos responsables de nuestro propio desarrollo y crecimiento. Espero que usted pueda estar diciendo amén, porque así debe ser nuestra espiritualidad, porque el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, nosotros no crecemos para simplemente decirnos a nosotros mismos que bueno, que he avanzado, he madurado. Hermanos, nosotros hemos sido llamados al reino de Cristo. Hemos sido posicionados por Él. Hemos recibido de Él tantos beneficios, ayuda, fortaleza para pelear contra el pecado, para mortificar nuestro pecado. ¿Para qué? Para que simplemente digamos, el Señor murió en la cruz para que yo sea feliz. Hermanos, sin duda la salvación trae felicidad, pero Dios quiere mucho más que eso de sus hijos. Dios no quiere madurez simplemente para que yo diga, Señor, llegué a la meta. Dios quiere que yo sea útil, que yo no sea inexperto, sino que yo sea experto, que yo sea obrero preparado, que usa, que es útil. El Señor quiere, Señor, que toda la palabra inspirada de Dios eh, venga a mí, haga lo que el Señor se propuso hacer con su palabra en mi vida, que es el proceso de la santificación, y esa palabra, ¿cierto?, me corrija, esa palabra me redarguya, esa palabra me llene de fortaleza para ir ahora y hacer lo que Él quiere que yo haga. Hermanos, vivimos en una sociedad que necesita hombres y mujeres sabios. Cuando el Señor necesitó obreros para servir a las mesas, dentro de las características que buscó de los que estaban ahí, que estaban aprendiendo de los discípulos, era que eran sabios, llenos del Espíritu Santo, sabios, usaban bien, podían medir bien lo que estaba bien, lo que estaba mal, podían discernir en el Espíritu, podían corregir aquello que estaba mal. Por eso vemos que en ese problema social que ocurrió en la iglesia hubo una solución también. Mis hermanos amados, el mundo clama y gime por hombres y mujeres que estén crecidos y fortalecidos en la fe. Pero si no nos nutrimos de la palabra con responsabilidad, con dedicación, podemos seguir en el estado de letargo de la iglesia aquí presente. Nosotros no somos diferentes a ellos, no les vamos a juzgar, pero sí, hermanos, tenemos que crecer, tenemos que avanzar y tenemos que dedicarnos a aprender cosas más profundas de lo que ya sabemos.
Yo no quiero que usted se ofenda. Yo no estoy diciendo esto porque yo creo que sepa más que usted. Yo me siento en las filas con usted y me siento tan necesitado de seguir aprendiendo y conociendo a mi Señor. Por eso le invito a que caminemos juntos en este peregrinaje para ser maduros y podamos servir. Y que cuando el mundo no sepa dónde ir, hoy día ustedes saben cómo están los valores trastocados. La gente hoy día no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Quiénes lo pueden hacer? La iglesia, pero una iglesia madura, una iglesia que ha crecido y que alcanza los objetivos de Dios, no los propios, no los deseos de mi corazón, los propósitos y los objetivos que Dios tiene con nuestra vida. Espero, amados hermanos, amadas hermanas, que mientras observamos quién es Cristo a través del libro de Hebreos, a través del libro de Marcos, nosotros podamos manifestar un desarrollo poderoso, fuerte, arraigado en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, y que por esta fe podamos ser útiles a un mundo que decae a pedazos. Que Dios nos bendiga y nos ayude en este tiempo. Oremos. Padre Santo y fiel, alabo tu nombre, mi Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, gracias, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, porque tú quieres, Señor, que sigamos creciendo a la estatura del varón perfecto, porque tú no te has cansado de nosotros, por eso nos hablas, porque tú no te has olvidado de nosotros, por eso nos exhortas, porque tú quieres, Señor, que aún en medio de esta pandemia tus hijos brillen como luminares en las tinieblas. Señor, haznos sabios y ayúdanos a crecer en el temor a tu nombre. Ayúdanos a abrazar tu palabra con toda la pasión posible dentro de nosotros. Señor, si hay hermanos y hermanas que tienen temor, que sienten que no pueden, te ruego que tú afirmes y fortalezcas sus corazones y que crean en ti, Señor, porque la oración, aquella oración que tú nos ofreces, aquella oración, Señor, que tú provees por medio de tu propia intercesión, que nos dice acérquense, vengan, no teman. Señor, ayúdanos a creer que esa oración traerá respuestas cuando pedimos que queremos crecer, que queremos madurar, que queremos vencer. Señor, necesitamos aprender a tomar decisiones sabias en estos tiempos. Señor, no queremos ser negligentes en el desarrollo de nuestra fe. Ayúdanos, por favor, Dios mío, para seguir avanzando hacia la meta que es Cristo. Oh Dios, inspíranos en ti y muévenos a cumplir tu voluntad de poder ser llenos de tu Espíritu, hombres y mujeres sabios para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Quiero invitarles en esta hora a que podamos escuchar un testimonio de nuestra hermana Jimena Peña, quien ha sido y está siendo edificada junto a su familia a través de lo que hemos venido haciendo en los cultos. Que este testimonio nos anime a cada uno de nosotros a buscar todos los medios posibles para poder estar con el Señor. Que Dios les bendiga. Un abrazo cariñoso a todos mis amados hermanos. Amén.